Bueno, la idea de este año es la segunda edición de lo que nosotros llamamos Agosto, Mes del Patrimonio en la Regional Noreste del Colegio de Arquitectos. El año pasado hicimos una serie de jornadas donde difundimos un poco el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Este año lo vamos a centrar en una exposición que vamos a hacer acá en nuestra sede, que tiene como objetivo jerarquizar la tarea del arquitecto en una ciudad. En este caso a través de un homenaje al arquitecto Alejo Martínez. Este arquitecto trabajó en Concordia en la década del 20, principio del siglo, y vino con una propuesta muy innovadora. Él venía de un viaje a Europa, donde se acercó a lo que fueron las vanguardias de la arquitectura moderna y trajo esa propuesta a nuestra ciudad y logró transformar la ciudad en ese momento. Encontró acá en la sociedad gente que entendió su propuesta, su proyecto, sus obras, y con una serie de más de 30 obras, nosotros tenemos 30 obras ya catalogadas, pero en general se habla de más de 60, hizo un cambio rotundo de lo que se venía construyendo en nuestra ciudad. De alguna forma cambió el estilo de vida de la gente, ¿no? Y hoy, a casi 100 años de su trabajo, estamos recuperando ese legado y tratamos de empezar a difundirlo. Más que nada en la ciudadanía, que como es arquitectura moderna, por ahí el concepto de que todavía no es patrimonio. Y nosotros lo que queremos instaurar es eso, digamos, la arquitectura moderna también ya en este momento es patrimonio arquitectónico y puede traer una cantidad de beneficios a la ciudad desde el punto de vista del turismo cultural. A nosotros nos parecía importante que el Colegio de Arquitectos diera ese primer paso, porque en general la obra de Alejo Martínez no es muy conocida en nuestro país. Sin embargo, a partir de la investigación que nosotros venimos haciendo, descubrimos que la primera obra que le hace en Concordia, que es del año 1925, que se la hizo a un doctor, al doctor Péndola Díaz, es la primera obra del país de arquitectura moderna. Con lo cual, esta propuesta que nosotros vamos a hacer y esta investigación que vamos a presentar, en cierta medida va a tener resonancia a nivel nacional, ¿no? Y creemos que también en las universidades, en la Facultad de Arquitectura, tendría que empezar a tenerse en cuenta este trabajo y poner a la ciudad de Concordia en el lugar que tiene que estar, que es, por eso la muestra se va a llamar Concordia, capital de la modernidad, porque la primera obra de arquitectura moderna del país está ubicada en nuestra ciudad. Y le preguntamos a la arquitecta María Soledad Roeder, especialista también en temas de patrimonio arquitectónico, sobre la figura de Alejo Martínez. ¿Quién fue realmente este arquitecto que llegó a Concordia en 1924 y en solo 7 años dejó una serie de viviendas que realmente marcaron una época y fueron una clara expresión del vanguardismo modernista en la ciudad de Concordia? Bueno, Alejo Martínez fue un arquitecto uruguayo que nació en 1897 y que dejó un legado de obras en Concordia único, que modificó la fisonomía de la ciudad hace casi 100 años y que hasta el día de hoy podemos disfrutar de su obra, no solo en el cambio que hizo a nivel urbano, sino también en la habitabilidad que esas obras tienen hasta el día de hoy. Eso nos llevó a nosotros a preguntarnos cuál es el secreto de ese trabajo, en qué se basa la posibilidad de que un arquitecto que llega a Concordia con 27 años pueda imponer la vanguardia que se estaba dando prácticamente paralela en el mundo. Su primera obra en Concordia es anterior a la obra paradigma del movimiento moderno, que es la Ville Savoie, ubicada en Poissy, Francia, del arquitecto Le Corbusier. Y sin embargo, esa obra anterior a la Ville Savoie se encuentra en Concordia. Entonces empezamos a indagar dónde estudió, con quién se relacionó, cómo lo encontró el país cuando volvió. Y bueno, empezamos a ver que es un hijo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, estudió ahí entre el año 1916 y el año 1922. Se formó durante la reforma universitaria del 18, que no es un dato menor. Fue muy activo en la vida universitaria, trabajó en el centro de estudiantes, en publicaciones de la época. Después de terminar la facultad, viajó a Europa,
con un grupo muy renombrado de artistas del momento, no solo arquitectos como Presbitz y Gautier, sino también que se codió con el círculo vanguardista cultural de la época, tanto en Europa como a su vuelta a la Argentina, que fue en el año 1924, donde el país ya estaba viviendo una serie de cambios culturales importantes, donde empezaba a ganar un espacio la vanguardia cultural. Si te digo que era amigo de Sul Solar, de Petoruti, de Badi, o sea, eso marca también la idea de con quién se relacionaba, gente de avanzada, gente que ya tenía un espíritu moderno que traducía su obra artística, pero que venía imbuido de eso de Europa, más las condiciones que tenía el país en ese momento. Es un poco la antesala de su obra, ¿no es cierto? Después él vuelve a Concordia en 1924, acá ya estaban establecidos sus padres, él es hijo de un doctor que trabajó en Concordia durante mucho tiempo y que de alguna manera le abrió un panorama de comitentes de ese target, digamos. Muchas de sus casas son dirigidas a médicos, a abogados, a políticos, porque dentro de su propuesta moderna introduce un concepto muy interesante que en Concordia puede verse en muchísimas de sus obras, ya que la mayoría de sus obras son viviendas, a pesar de que hay muchísimas esquinas de la ciudad, sobre todo en el casco central, que es donde se ubicó su obra, porque Concordia era mucho más chica de lo que es ahora, donde también desarrolló arquitectura comercial y de rentas, y esa particularidad de sus viviendas es que pudo combinar el trabajo con una vivienda unifamiliar, digamos. Entonces sus casas tienen una distribución funcional que permite también ejercer una profesión, por eso el tema de los médicos. Todas sus casas cuentan con un espacio de garage que podía ser usado a su vez como sala de espera. Y dentro de la propiedad existía también una habitación destinada a lo que era el consultorio, el estudio, el taller. Tiene 3 periodos claros, te diría. En principio, su obra inicial la hace acá en Concordia. Es una obra de una búsqueda moderna, racionalista, propia de las características de ese tipo de arquitectura. Después de los 7 años que vive en Concordia, se radica en Buenos Aires, tiene otros 7 años en los que desarrolla la arquitectura racionalista y ya más cercana al racionalismo internacional, digamos, y después, dicho por él mismo, se cuestiona su obra anterior, sus 14 años de producción anterior, y se vuelca hacia la búsqueda de una arquitectura que ya no sea bajo el concepto de la máquina de habitar, sino que sea una arquitectura más humana. Y vuelve a hacer una retrospección de lo que fueron las arquitecturas más originales de nuestro país y se vuelca ya hacia otros estilos menos puros, como fue el modernismo que instauró en Concordia.